Estamos de vuelta a esta hora en Muy Masculino. Recuerden que nuestras redes sociales están abiertas para que ustedes se comuniquen con nosotros. Nuestro Twitter, @MuyMasculinoTV. Igualmente nos encuentran como grupos en Facebook, que ya no son tan populares, pero todavía estamos ahí. Y también como el fanpage. Ahí ustedes se pueden comunicar con nosotros. Vamos a estar montando nuestros capítulos que también los encuentran en YouTube. Y desde luego, pues las fotografías con nuestros invitados. Don Javier, bienvenido. ¿Cómo le fue en Semana Santa? Me imagino que entre las películas de Jesús, de Moisés, usted sacó su rato para los videojuegos. Claro que sí, Sí, siempre ha sido la pasión, esa siempre ha sido la dedicación. Sacamos el tiempito para desatrasarnos de muchas cosas interesantes, en especial de todo esto, el mundo de lo clásico. Exacto, estaba usted ahí como reencauchando nuevamente. Así como la gente se reconecta con su espiritualidad, sí. Mi espiritualidad también tiene que ver mucho con eso. Desde luego, y así como cuando uno está en la casa y dice, no me voy a ver ninguna película nueva, voy a volverme a ver Rocky, y me voy a volver a ver Bajos Instintos, y esas películas tan viejitas, pues usted también de vez en cuando le gusta desempolvar los viejitos nuevamente y pues hacer como un recuento, como lo vamos a hacer el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante para tocar con Javier, que es nuestro invitado, el experto de videojuegos en esta temporada, y vamos a hablar de los controles, de los comandos con los que nos conectábamos precisamente con esos personajes que estaban en esa pantalla. Y yo le tengo demasiado cariño a esto, precisamente, esto que les voy a mostrar aquí en este momento. Estos dos controles para mí, yo creo que hasta aquí llegué. Mi cerebro no me da para pasar del A y del B, porque los controles actuales son bien complejos. Vamos a hacer un recuento precisamente hoy en Muy Masculino acerca de estos controles de videojuegos. Supongo que usted va a empezar cronológicamente desde el más antiguo hasta el más nuevo, ¿o cómo lo quiere hacer? Bueno, la idea era como mostrar un poco sobre la evolución. El primer control que aparece con controles digitales, pues por así decirlo, porque el otro era más análogo, que era el de Atari. El de Atari, lastimosamente que era no pude una palanquita con un botón rojo. Eso, la palanquita con un botón rojo. El Star era en la consola. Sí. En este ya podemos encontrar que aparece la opción de seleccionar el número de jugadores y se daba inicio al videojuego. Enter, este era el Enter, el Enter y tenía dos botones para diferentes cosas. Por ejemplo, un juego que la gente normalmente recuerda, que es Mario Bros, con uno corría más rápido y con otro saltaba. Exacto. Este control le daba la posibilidad de estar, por ejemplo, yo recuerdo que lo jugaba de la siguiente manera, vivía a toda y saltaba así, le daba esa facilidad, ¿no?, de poder hacer esta cosa. Y la cruz, que me parece que se convirtió en un muy buen ejemplo, o una muy buena forma. Esa fue la primera vez que aparece este control, obviamente, porque posteriormente aparecieron otros, nuevamente, regresaron las palancas análogas. Esta fue la primera vez que aparece un control digital para mover el personaje como tal. O el avión, obviamente este botón se convertía también en el botón de disparo. De disparo, dependiendo de lo que estábamos jugando. Pasa algo con esta cruz, Javier, usted me corrige si estoy equivocado. En este entonces lo único que había de posibilidad era subir, bajar o correr hacia los lados. Todavía no estaba muy el diagonal. El diagonal, o en algunos sí funcionaba cuando uno le daba ni arriba ni al lado, sino como en la mitacita, como para hacerlo diagonal. En el caso de Mario Bros sí funcionaba porque diagonal. se hacía el salto diagonal, se interpretaba como un salto y orientado hacia un lado. Al menos la inteligencia artificial del videojuego sí lo lograba captar. Cuando llegó Mario Bros 2, esto fue mucho mejorado. Que incluso la palanquita ya era con un circulito también en la mitad, entonces servía el diagonal. Óigame, paralelo a eso también salió la pistola, ¿no? Digamos que la pistola, cuando salió este videojuego, pues también se convirtió en una cosa impresionante, que uno pudiese dispararle al televisor y que funcionara. Y algún día en el programa incluso mostramos esa tecnología y veía uno que es muy básica, ¿no? Realmente es un recuadro que se va activando a medida que uno, pues valga la redundancia, activaba esa pistola. Bueno, luego, ¿qué pasó con este? Este es incluso más liviano. Bueno, curiosamente, este aparatico, o al menos este control, que pertenece a un familiar muy cercano de Nintendo, en Japón se llamó el Famicom, aquí lo conocieron como Family. Este fue una mejora que se le hizo al Nintendo, se le hizo mucho más pequeño, mucho más dinámico, y en realidad era la misma consola, sino que ya nos presentaba unas opciones de que ya venían botones especiales. Aquí es donde aparecen los botones especiales, que son estos rojitos. Aquí primero estaba el A y el B, normal. Aquí sigue el A y el B, pero ya traía los turbo. Exacto. Y mira que no vas a notar de que no está para ni el Select ni el Start, porque la consola era tan pequeña y era tan cercana que uno podía
obturar los botones directamente en la consola, que era una consola bastante reducida en cuanto a El tamaño. tema de la cruz no cambiaba, seguía siendo la misma y venían dos controles para poder que tuviésemos dos jugadores al mismo tiempo. Yo no recuerdo, por ejemplo, en Mario Bros. Para qué servían los turbo, pues bueno, cada juego iba implementando alguna cosa. Este se vio muy singular, fue en el videojuego Contra. Ah, claro, En Contra podíamos hacer disparos continuos, seguidos, y entonces para esto servían los botones de turbo. De hecho, para los fanáticos de películas así de guerra, vamos a mostrarles en segundos la evolución de cada uno de ellos, porque cuando usted habla de Contra, a mí me provoca dejarlos en una pausa comercial e irme para la casa a volver a jugar Contra un rato. Luego de ahí saltamos a qué, ya aquí veo bueno, ya después de esto, pues obviamente hubo un salto más marcado. En esto aparece Super Nintendo, que fue en realidad un mismo control, sino que ya tenía los 4 botoncitos y estaban puestos en diagonal. Ah, ok. Sí, después de este aparece el Nintendo 64, del cual pues podemos ver que está aquí. Control. Ya empezaba a volverse un poquitico más complejo el tema, puesto que ya no solamente estaba la cruz, que es esta que está precisamente acá, sino que también habían controles en las partes de encima, como lo pueden ver acá. Había otra palanca que ya tenía un movimiento mucho más largo y tenía no solamente el A y el B, sino que tenía otra cruz con otros botones. Exacto. Y el Start. Aquí es donde aparece ya la complejidad del manejo. Y otro que no lo mencioné, aquí está, me lo acabo de encontrar. El botón Z, sí, el botón Muy bien, Z. entonces aquí normalmente ya aparece más comandos porque aquí ya cambiamos del salto de los juegos de 8 bits. Después llegaron en el Super Nintendo, llegaron los de 16 bits y ya se saltó a videojuegos de 32 bits y 64 bits. En este ya estamos hablando de manejos de 3 dimensiones. Por lo tanto, había nuevas funciones porque el personaje ya no solamente iba corriendo en una sola dirección, sino que podía saltar y podía desplazarse a profundidad. Para eso aparecen estos botones que ya eran mezclas de movimientos de bloqueos, saltos, diagonales, por ejemplo, en Street rollos. Fighter, que había una cantidad de poderes con una cantidad de cosas de estas. Javier, en casi todos los juegos, por no decir en todos, ¿funcionaban todos los botones? ¿O habían juegos que realmente estos botones de arriba no hacían nada? Porque es que son, a ver, contando 4, este que tiene ¿cuántos? Otros 4 aquí son 8, 10. En algunas ocasiones esta crucecita funcionaba para el movimiento de cámaras y para el movimiento de personaje. Estos obviamente eran los de inicio, los tradicionales, y estos eran funciones especiales delegadas. Cada videojuego traía esto, al menos en Nintendo siempre hubo funcionalidad de todos los botones. Pues yo le voy a contar una cosa a nuestros televidentes. Realmente el paso de un control como estos que tenemos acá a un control como estos no solamente significó una evolución en el juego de video, sino una evolución en materia pensante para nosotros. Es decir, los que somos de esta generación tenemos muchos más problemas para adaptarnos a cosas mucho más complejas como los niños de esta generación. Y esto se ve explicado, por ejemplo, con el tema de los celulares. Los que pasamos de los 35 años, cada vez es más difícil que nos acomodemos a un celular como un BlackBerry cuando entraron o a un iPhone, mientras que nuestros amigos camarógrafos, por ejemplo, que son tan jóvenes, pues cogen un celular de esos y en cuestión de segundos ya lo saben manejar, porque el cerebro ya venía condicionado a hacer varias cosas al mismo tiempo. Uno aquí tenía A y B y listo. Mientras que esto ya es un tema... Con Atari, algunos todavía no pasaron, no evolucionaron del botón. No pasaron del solamente un botón. Muy bien, luego de este, que era el de Super Nintendo, digamos, pasó a un estilo de consola más parecido. Paralelo a la aparición de aparece Sony, aparece con su propia consola, la PlayStation, y ellos desarrollaron este control que en realidad, a pesar de que ya está en PlayStation 4, es muy similar. Siempre se conservan la posición de los mismos 4 botones. Pero ya se vuelve un poquitico más complejo, es decir, 2 cruces, 2 palancas con movimientos hacia todos los lados y en la parte de arriba 4 botones. 4 botones. Ya no solamente 2, sino 4 botones. Y esto hacía parte también de la complejidad de los videojuegos entonces. Exacto. Obviamente en Sony no todos los videojuegos manejan todos los botones. Diferente de lo de Nintendo. Nintendo siempre desarrolló que los videojuegos tuvieran la compatibilidad con los 4 botones. Sí. Alguna función extraña surgía por ahí. En aparecen muchos bloqueos, muchos botones de bloqueo, aparecen mucha variabilidad de funciones, pero sigue conservando casi que el mismo estándar que manejaba Nintendo. ¿Qué pasa con este botón que dice análogo? Es decir... Para poder manejar las palancas, es decir, tú podías tener la opción
de manejar la cruz, o apretando este botón se activaban las palancas y de esta manera reemplazabas la función de la cruz por una de las palancas, mientras que la otra a veces funcionaba y otras veces no funcionaba, que manejaba las cámaras. O sea que pocas veces se usaban las palancas con la cruz al mismo tiempo. Pocas veces. Muy bien. Ahí está, este otro control. ¿Este control salió más o menos en qué año? ¿En el 2004, 2003, 2002? Por ahí 2004, 2005. Imagínense, hace casi 10 años. Este control tiene 10 años. ¿Qué diríamos de este otro control entonces? Por Dios. Muy bien, y después de esto, ¿con qué seguiríamos? Por este lado, supongo, ¿no? Por este lado aparece, pues, esto es uno de las tantas versiones que desarrolla Nintendo, en el cual también incluye los dos palancas análogas, incluye la digital, la cruz digital. Obviamente aquí nos vamos a encontrar con una opción con central, la pausa. Sí, con el start y con pausa. Es decir, ya la función de start no solamente es de inicio, sino que también puedes parar. Obviamente en la actualidad casi todos los videojuegos tienen ese mismo botón, que es de tener y parar, a excepción de la última generación de consolas que ya desaparecieron por completo el botón start. Aquí nos cambiaron el tamaño y la forma de los botones, pero en realidad siguen siendo el vocabulario, el abecedario. Ya no era A y B, sino que también estaba X y Y. Pero eso aparece desde Super Nintendo. Super Nintendo cambiaron los botones turbo por X y Y. Aparece también aquí una especie de control con una L y una R, supongo que por las Este es el botón Z inglés, que ¿no? habíamos encontrado acá. El botón Z que aparece acá, que estaba bastante incómodo solo. y bastante escondido. Aquí ya aparece de una manera diferente acá, en esta parte. Oiga, pero es que la ergonomía de este control, a mí me encanta la ergonomía de este control, me parece que es muy fácil de manejar, pero me parece que la Z sí estaba como un poquitico escondidita, pues, pero este tiene una ergonomía incluso mucho más agradable. Sí. Con cada control y cada consola cambiaban los videojuegos, supongo, o sea, sí, no era la misma... La calidad gráfica, la movilidad. Juego con ese otro que con este otro. ¿Cómo hacía la gente para saber, o bueno, ustedes, cuando están en esa indagación de saber cómo se juega? ¿Esto viene con instrucciones o el mismo juego le dice, no, mire, descúbralo para usted mismo, descúbralo usted mismo. Aunque en la actualidad muchos videojuegos vienen con un instructivo de manejo de botones. Con un tutorial. Sí. Muy bien. Y este es el que finalmente aparece en la última línea de las competencias, cuando Microsoft incurre en la carrera de también entrar a competir en el mundo de los videojuegos, agrega nuevos botones, le genera un nuevo diseño a la consola, y en vez de presentarnos 4 botones como lo presentaban inclusive Sony, ya le agrega 6. Ya son 6 botones. O sea, dentro de poquito serán controles con ¿qué, Javier? Con 25 botones. Hay que tener 17 dedos en cada mano para poder jugarlo. Óigame, ¿qué había aquí en la mitad? Aquí ¿Se nos cayó una pieza? Lastimosamente sí se le perdió la piecita. Sí, este es el loguito de Microsoft, el de Xbox. Pero este es un control profesional de Xbox. Y tiene aquí un plug. Ese plug es para conectarse con una diadema, con el cual el videojugador también da comandos de voz y que comunica con otros videojugadores. No. Definitivamente. Bueno, y otra cosa que me llama la atención es que todos tienen el mismo cable, exceptuando este, ¿no? Este cable sí varió un poquitico en su material. ¿Quién sabe qué pasó, qué encontraron ellos para poder que el material se viese cambiado? Es decir, bueno, este se lo comía el perro muy fácilmente o se dañaba. Se dañaba en el movimiento. Mientras que este otro material es un poquito más diferente. Pues bueno, hablando de esta evolución de los controles para los videojuegos, que me llama tanto la atención y le agradezco tanto que lo haya traído, usted también trajo otro tema de evolución, y es el tema de los juegos de guerra. No es que estemos haciendo una apología a la violencia y nada de esas cosas, sino que de todas maneras crecimos en un mundo permeado por el ejército, por las batallas, por ende nos gusta tratar de jugar al menos que estamos en la guerra para no vivirla en carne propia, que es tan cruel. Evolucionaron muchos. ¿Cuál pudo ser el primero de esta versión de Rambo de los videojuegos? Bueno, en la historia de los videojuegos han habido muchos videojuegos que han dejado la marca. El primero de ellos fue Contra, aparece en Nintendo. Nintendo desarrolla entre sus primeros videojuegos de estar compitiendo en pareja. Aparece este videojuego que nos daba la opción de enfrentarse a comandos extraterrestres. Pero Contra tuvo, ¿qué? 2 versiones, Contra y Contra 2. No, de hecho Contra llegó inclusive hasta PlayStation, inclusive llegó a moverse en tercera dimensión. Entonces podríamos decir que este videojuego todavía se conserva, aunque este es el más clásico de todos. Sí. Este es un videojuego que ha generado mucha
muchos adeptos. Y esos sonidos tan particulares. Los sonidos de 8 bits que prácticamente no se han podido olvidar. No, y siguen siendo maravillosos. Es decir, este juego, supongo, Javier, usted que es un experto en cosas mucho más modernas, usted sigue disfrutando este juego como... Es decir, al ser un juego... Cualquiera de nosotros sí, y al ser un juego disfrutar. muy viejo, era un juego muy bien pensado, Sí. porque incluso un día como hoy, ya después de tantos años, uno lo sigue viendo actualizado. Yo no lo veo realmente tan viejo como ve uno el Mario Bros. Tradicional, el primero. Obviamente, es que aquí ya estábamos hablando de buen equipo de diseñadores, estamos hablando de un buen equipo de personas que estaban pensando en un videojuego. En ese momento, cuando aparecen estos videojuegos, en el cine ya estaba apareciendo Rambo. Exacto, ya estamos... y la fisonomía del muñeco es igualita a Rambo, es decir, eso no es Chuck Norris, eso no es Schwarzenegger, eso era Sylvester Stallone en ese entonces. O Schwarzenegger. Bueno, sí, lo que pasa es que lo vieron como con el pelito larguito, ¿no? Un poquitico y todo el cuento. Cuando estos jugadores no tenían ojos, ¿no? O al menos estos muñecos No tenían rostro. No tenían rostro, No era tenían una rostro, máscara no, era ahí. complicado programarle un rostro a un personaje de este tamaño. Muy bien, después de Contra, que nos encanta, ¿qué otro videojuego salió? Bueno, de este en la mismo medida tipo? que fueron pasando los años, la gente quería más, pero quería ver la guerra desde otro matiz, algo más pictoresco, algo más cómico, y entonces aparece en el mercado un título que realmente generó también cierto grado de decir, bueno, que conservemos lo de Cobra, conservemos lo de Contra, pero también que nos evolucione hasta otro punto. Entonces aparece Metal Slug. Metal Ok. Slug es un videojuego que mezcla los matices de la Segunda Guerra Mundial con elementos de extraterrestres y además un personaje que es totalmente gracioso y es súper deforme. Ah, es decir, ya. es un enanito que Es este tiene que las estamos viendo características acá. de guerrero y tiene armas muy similares a las de Contra que en la medida que vas avanzando van evolucionando. Lo que más me llama la atención y por eso me encanta y disfruto tanto esta sección con usted, Javier, es el contexto cultural de los videojuegos. Es decir, estamos hablando de que este videojuego pudo haber salido ¿en qué año, más o menos? El primero de esto, la primera versión de esta aparece a finales de los años 90. Exacto, cuando estaba el boom de los Estados Unidos preocupadísimo por las guerras termoquímicas y las guerras con posibles invasores de otros planetas. O sea, no es de lógico o no es de gratis que el cine empezó a meternos una cantidad de contextos de que nos van a invadir, nos van a invadir, nos van a invadir los extraterrestres. Y eso se veía porque había incluso un chisme que el Pentágono en los Estados Unidos tenía una división de ataque anti-extraterrestre en caso de que nos invadieran. Eso hizo que todo el mundo pusiera el grito en el cielo. Y eso se vio reflejado en cosas culturales como los videojuegos, que aquí, como usted bien lo dice, no solamente es una guerra de humanos contra humanos, sino que también salen los extraterrestres, los aliens. Extraterrestres y todo esto, aquí notarán de que pronto hay también un contexto, esa paranoia que tiene los Estados Unidos con Medio Oriente, y pues eso sí. es obviamente que... Atacaban a todo Siria, Exacto, y Sudán. en esta historia se ven elementos de la Segunda Guerra Mundial, se ven elementos de Medio Oriente, y finalmente el videojuego terminan enfrentando a extraterrestres. Sí, claro. En otra de las tantas versiones se enfrentan a zombies. Ajá. En otra Otro se- de los tantos miedos de la gente, ¿no? Que se, Sí, que se los paren de los zombies, cementerios. las guerras químicas. Este videojuego es muy entretenido y llegó a tener como 6 partes. Muy bien, y hay otra tercera parte que usted nos quería mostrar de esa evolución precisamente de los videojuegos. Este no tuve la oportunidad de jugarlo, pero se ve bien interesante. Luego evolucionó esto ¿a qué? Pues, hombre, ha sido tanto la pasión de las personas por este tipo de videojuegos que ya podríamos decir que ya se dio un salto a nivel de gráficas, a nivel de hardware, el desarrollo de las consolas cada vez más potentes. Aparecen en el mercado títulos como Battlefield, que es la simulación de una guerra real, en donde ya tú eres un soldado con toda la tecnología y cuentas con todos los elementos de un conflicto armado real, Ok. en donde los contextos son totalmente Es que obviamente increíbles. ya los gráficos aquí ya me los cambian por una cosa mucho más compleja, ¿no? Sí, aquí ya nos encontramos con una cosa realmente tesa en cuanto a aspectos de historia, de argumento, las texturas, todo esto ya nos sumerge en un mundo en donde hay un conflicto muy similar a los reales, pero en donde tú estás enfrentando enemigos imaginarios Sí. que realmente se asemejan mucho a un conflicto armado. Hay algo, Javier, y es que aquí ya empezamos como el cuento 3D, ¿no? Aquí ya no es una cosa lineal donde yo veo el muñequito que avanza de izquierda a derecha, sino que aquí yo subo, bajo, entro dentro de una especie de edificio, me monto en un helicóptero, me meto al agua. Exacto. Todo esto ya te sumerge
completamente en el videojuego. Los otros siempre te pusieron en la barrera del espectador. Sí, yo estoy detrás de, aquí estoy metido en medio de. Esto ya es primera persona, los otros eran tercera persona, entonces obviamente esto lleva a que vos te sumerjas en un nivel de jugabilidad increíble. Obviamente en otro momento les hablaré sobre los cascos que nuevamente te han aparecido nuevas gafas que permiten de que vos ya empieces a sentir más la experiencia. Salió un chaleco hace poco, hace 2 años, que te permite sentir hasta los impactos de ¿Ah, sí? de O sea, la uno bala. siente como que lo golpean. Generan unos pequeños electrochoques para que vos sentas. Y entonces sientas, eso obliga a que uno trate de cuidarse un poquitico más, ¿no? Como aquí que uno dice, exacto. pues si ya me mataron, pues me mataron. Bueno, pues como les decíamos, no es que queríamos hacer una apología al tema de la guerra, pero sí queríamos contarles un poco acerca de la evolución, no solamente de los controles de los videojuegos, sino de juegos, una tendencia en los juegos que se ve muy marcada. Digamos que tendencias en videojuegos hay muchas, los carros, la velocidad es una de ellas, digamos los deportes desde luego, los personajes como tal que tratan de salvar el mundo o algo como Mario Bros o como Sonic o una cantidad de cosas, y otro, hay que decirlo, y es el tema de la guerra, y pues realmente pues los que somos muy pacifistas pues también los hemos jugado porque preferimos estar ahí que estar en la guerra real. Javier, muchísimas gracias. ¿Usted tiene cuenta en Twitter para que la gente lo siga, aquellos fanáticos de todo este tema? Bueno, pueden ingresar en Facebook, nos pueden encontrar como AniGamers, AniGamers TV. Es un grupo que está enfocado en esto, en todo el cuento de la puros gomosos. Exacto, toda la cultura geek. Todo esto van a encontrarnos allí. También pueden visitar nuestra página en internet, anigamerstv.wordpress.com, y allí también van a encontrar mucha información sobre esto. Sí, para todas aquellas personas que quieren tener un poquito de remembranzas acerca de todos esos controles, van a encontrar muchas informaciones al respecto. Don Javier, muchas gracias. Lo espero por aquí próximamente. Nos encanta la sección y pues aquí nos quedaremos recordando un poco del tema de la evolución, de lo fácil a lo complejo. Nosotros vamos a una pausa, vamos a ver esta nota y ya regresamos precisamente a Muy Masculino. Ya venimos.